Chicos, buenos días. El que les habla es el profesor Pedro Alvarado, profesor del curso de Biología. En esta ocasión, el tema a seguir, flor, fruto y semilla. No te olvides de mandar tus tareas al correo de colegio, cienciasanmarco@gmail.com. Bien, tenemos acá entonces la flor, ¿no? La flor es la parte de la planta encargada de la reproducción, ¿no? Bien, entonces acá tenemos entonces la flor se encarga de la fecundación, de dar origen a otras flores más a través de la unión del estambre con el pistilo, ¿no? Bien, entonces forma una serie de elementos básicos, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, básicamente el estigma, la parte superior derecha, ¿no? Tenemos ahí el tubo polínico. Después viene la antera y filamento, que viene a ser el conjunto de estambre, ¿no? Algunos textos lo mencionan como solo estambre nomás, lo que es el aparato, en este caso masculino, también llamado androcio, ¿no? Y por otro lado el pistilo, en el cual ellos van a fecundar, y llamado también ginecio, con respecto al aparato femenino, ¿no? Con respecto a la flor, ¿no? En la parte inferior, como tú puedes darte cuenta, tenemos el pétalo, ¿no? El pétalo, el conjunto de pétalos forma lo que se llama corola. Óvulo, la parte central diferenciada que está en la parte ovoide, óvulo. Receptáculo o sépalos, esas hojitas verdes pequeñas que se menciona que están en la parte inicial, forman lo que se denomina el sépalo, ¿no? Para estar como base tener al pedúnculo, como puedes ver la parte inferior de abajo, ¿no? Entonces esas forman partes de la flor, que lo vamos a ver en la siguiente lámina con mucha más amplitud, ¿no? Bien, como les mencionábamos, ahí tenemos ahí un gráfico un poquito más interesante, más grande, quizás más focalizado, ¿de acuerdo? Tenemos ahí, por ejemplo, los óvulos, la parte central, ¿correcto? Los estambres, que tienen un papel importante justamente con los pistilos que vamos a ver más adelante, ¿no? Esa parte de los filamentos se llaman estambres, ¿no? Y los pistilos en la parte interna, ¿de acuerdo? Corola, que hemos dicho ya prácticamente, son las hojas de la flor, ¿no? Conjunto de hojas de la flor. Bien, en la parte de una flor, me está mencionando el cáliz, como habíamos dicho abajo, son esas hojitas verdes que tenemos abajo, como base, ¿no? Forman el cáliz de la flor, ¿no? La corola, también llamada ordinariamente la flor, porque el conjunto de pétalos, ¿no? Cada hojita en las flores forman la corola, ¿no? Cáliz, corola, estambres, que son unos bastoncitos que tiene como base el centro de la flor, que está ahí, hemos dicho, y que hemos dicho que esas son la parte femenina de la flor. ¿No? Tenemos ahí, después tenemos el filamento, que es un hilo muy delgado que va uniendo la parte baja con la parte superior, ¿no? Destinado a sostener la antera, que es el aparato masculino, ¿correcto? Y finalmente los pistilos, que son los órganos femeninos de la flor, ¿no? Se ven bastante diferenciados ahí con respecto al gráfico anterior, ¿no? El fruto es la estructura vegetal que se forma después de la polinización. ¿Qué cosa es la polinización? La polinización viene a ser un proceso en el cual el polen es distribuido en cada flor, ¿no? Hay polinización que son directas y polinización que son indirectas o cruzadas, también se llaman, ¿no? Por ejemplo, las polinizaciones ocurren dentro de lo que viene a ser la flor entre el filamento, entre los que viene a ser el pistilo con los estambres, ¿no? Entonces eso forman parte de una polinización autónoma. De ahí viene la polinización que se llama a través del viento, también de las aves, así como el picaflor, que va dando ciertos flores va dejando o picando, va pasando el polen de flor en flor, ¿no? Y finalmente tenemos prácticamente también los insectos, ¿no? Bien, en esta parte de fruto, como decimos ahí, vemos gráficamente que tiene las partes del fruto, ¿no? Ahí tenemos la semilla, que es el endospermo, embrión y el tegumento. Es la parte interna, esa es la parte del tegumento, la parte interna. El embrión, donde se forma la célula, donde se va a dar origen a esta semilla. Y finalmente el tegumento, que forma parte de ese embrión. Pero la parte más interesante
la fruta misma viene a ser el pericarpio, ¿no? El pericarpio está, por ejemplo, formado por el epicarpio, que tú puedes ver la parte externa, que también comúnmente lo conocemos como cáscara, ¿no? El mesocarpio, que es el fruto mismo, ¿no? O la pulpa, mejor dicho, ¿no? Así se puede llamar. Y el endocarpio, que es la parte que envuelve a la semilla. Está bien claro diferenciado ahí, ¿no? Tanto epicarpio, vuelvo a repetir, epicarpio viene a ser la cáscara, mesocarpio, la pulpa, y el endocarpio viene a ser aquello que protege a la semilla. Bien, entonces acá la semilla viene a ser aquella planta que una vez que adquirió su madurez nos va a servir como parte esencial del nacimiento y crecimiento de una planta, ¿no? De una flor, de una planta en este caso, ¿no? Y mediante proliferación de la planta o semilla es una de las diferentes maneras que las plantas se pueden propagar, porque se llaman esparmofitas, ¿no? Tenemos un procedimiento en el cual las semillas se van formando a adquirir su madurez, como dice la definición, ¿no? En parte de la semilla tenemos el embrión. El embrión viene a ser la parte interna, la parte que da nacimiento o origen a esta planta. De ahí venimos el endospermo, también llamada albumen o la reserva de alimentos que tiene la semilla. Normalmente es el embrión. El endospermo es la parte interna de dicha semilla, ¿no? Entonces ahí diferenciamos claramente con respecto al epispermo, ¿no? Esto se refiere básicamente a que ellos generan un alimento, normalmente, como dices, es el almidón, efectivamente, ¿no? En la parte C, o sea, en la parte de semilla, el epispermo es la parte externa de la semilla, ¿no? Parte externa, parte exterior, ¿no? Que como puedes ver ahí tiene elementos formados como cubierta, plúmula, radícula, que son partes adheridas a la semilla, ¿no? El micrópilo y el cotileón propiamente dicho, ¿no? Entonces, todos forman parte de la semilla, ¿no? Estas tres: embrión, endospermo y epispermo, ¿correcto? La germinación, como había dicho inclusive anteriormente, es el proceso mediante el cual una semilla se desarrolla hasta convertirse en una nueva planta. Efectivamente, ¿no? Es un proceso en el cual, digamos, la planta, mediante fases, ya sea de profase, anafase, metafase, telofase, que son básicamente fases de la célula, va adquiriendo madurez a lo largo del periodo en el cual se va sembrando, ¿no? Caso hipotético, siempre lo hemos tenido, digamos, sembramos un frijol y eso a los días va adquiriendo su madurez propiamente, echando raíces, sacando hojitas y poco a poco un procedimiento hasta formarse como una plantita, ¿no? ¿Correcto? Es un procedimiento. Por eso decimos que la germinación es un proceso, ¿no? Que va adquiriendo madurez a lo largo de ese periodo de tiempo, ¿no? Bien, entonces, chicos, acá tenemos una pregunta de repaso. Aparte, en las preguntas que me hice, por ejemplo, es el eje de crecimiento limitado que se ensancha en el ápice y forma el tálamo o receptáculo para dar asiento a los vertilicios florales, ¿no? En este caso tenemos el pedúnculo como base importante de la flor, ¿no? Es la que sostiene prácticamente estos vertilicios. Pregunta número 2. ¿Cuáles son los órganos reproductores de las plantas? Hemos dicho que los órganos reproductores de la planta vienen a ser los estambres y los pistilos, ¿no? Tanto el androceo como el gineceo forman parte de dicha formación para dar origen a nuevas flores. Pregunta 3. Es el eje de crecimiento limitado que se ensancha en el ápice y forma el tálamo, o sea, el largo de la planta, o receptáculo para dar asiento a los vertilicios florales, ¿no? Acá, por ejemplo, son los gametos tanto femeninos como masculinos que dan origen a ese eje, ¿no? Entonces, forman parte de estos vertilicios, sobre todo en la reproducción, ¿no? Cuando dichos células de ambos casos, tanto en el... Pregunta 3, es el eje de crecimiento limitado que se ensancha en el ápice y forma el tálamo o receptáculo para dar asiento a los vertilicios florales. Respuesta, acá viene a ser los gametos masculinos y los gametos femeninos. Entonces, que al interrelacionarse forman una nueva flor, ¿no? Entonces acá tanto los carpelos como los estambres llegan a unirse y formar dicha flor, ¿no? Entonces esa es la respuesta a la pregunta número 3. Pregunta 4. ¿Por qué es importante la germinación? La germinación, mucho que es un proceso por el cual la planta va tomando forma y creciendo desde que se planta en la tierra hasta llegarse a formar como planta, ¿no? Entonces, en ese proceso
la planta, digamos, adquiere cierta madurez a lo largo de ese tiempo, ¿no? Por eso hay mucho que la germinación es importante, todos los productos que se plantan. 5. Función de la cofia o la raíz, ¿no? La cofia o la raíz, en este caso, es la cobertura cónica que rodea la raíz y su función es prever protección mecánica y, sobre todo, en las plantas, ¿no? O sea, es una protección a través de dicha raíz. Se dice que es raíz cónica porque ahí están las partes finales de la raíz, ¿no? Tanto en volumen como en espesor. Entonces, gracias a esta función de la raíz, de la parte vegetativa cónica, es que favorece la irrigación, la absorción de minerales y del agua propiamente dicha, ¿no? Y a través de la cual se va justamente nutrir a todo el tallo y de las demás hojas, ¿no? Bien, chicos. Bien, acá tenemos entonces en la tarea, ¿no? Te vamos a dejar la tarea el día de hoy, estas preguntitas para que tú puedas desarrollar, ¿no? Entonces en casa, ¿no? Por favor, me entregues antes el día domingo o el domingo máximo, siempre, ¿no? Mandando al correo de colegio cienciasanmarco@gmail.com.